a hacer un pequeño raconto del acero y vamos a continuar. Teóricamente ustedes tendrían que estar en la en el slide 57 aproximadamente. Bueno, ahí podemos observar a la izquierda del esquema, desde 2.14 hacia 0 de contenido de carbono. Tenemos la zona de austenita arriba, después austenita ferrita a un costado a la izquierda, abajo, austenita cementita a la derecha, o sea que son las zonas de acero hipoeutectoide en 0,8% es eutectoide, y el de ahí de 0,8 a 2,14 es hipereutectoide. Bueno, ahí hablemos un poquito sobre eso para continuar nuestra clase. Centrémonos desde luego en la línea que corresponde al acero eutectoide, o sea, 0,8% de carbono. Y en la zona de austenita, supongamos a 1000 grados centígrados, 0,8% de carbono. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si vemos al microscopio, vamos a ver granos de austenita, o sea, granos que corresponden a los cristales de austenita en solución sólida, y lógicamente, digamos, cada grano, la frontera del grano o borde de grano. La solución en sí es homogénea, o sea que no podemos decir que hay acumulación en ninguna parte de carbono en los granos. Está uniformemente distribuido el carbono en la estructura cristalográfica del hierro, y eso es lo que sucede a los 1000 grados. Si bajamos a 900 grados, con 0,8% de carbono pasa lo mismo, o sea, lo único que habremos hecho es haber hecho descender la temperatura dentro de la solución homogénea gamma, austenita. Ahora, en la medida que vayamos llegando, acercándonos al punto de transformación eutectoide, que corresponde a los 727 grados, para 0,8% de carbono, podríamos llegar a observar, si estuviésemos viendo activamente, online, el comportamiento de la solución sólida, que los carbonos van a empezar a migrar desde el centro de los granos hacia los bordes de grano, algunos carbonos, concentrándose en los bordes de grano. O sea que podríamos observar nosotros online una difusión relativa carbono-hierro. Esa difusión, que se va a intensificar cuando lleguemos a los 127 grados centígrados, es la que va a dar pie a digamos, a la transformación de austenita en dos sólidos que son ferrita y cementita. Esa transformación, o sea, ese producto, que es una mezcla, va a estar visualizada probablemente al microscopio por láminas, una lámina de ferrita, lámina alternada, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, y entre todas constituyen colonias en los bordes de grano de la austenita, colonias que se denominan, porque podemos denominarlo
directamente mezcla eutectoide o perlita. La velocidad con la cual difunde el carbono, los carbonos, dentro de dentro de la estructura cristalográfica del acero, va a ir en la medida que vayamos llegando a 727 grados, pero sin llegar a 727, o incluso llegando a 727, va a ser creciente la velocidad de difusión, porque la velocidad de fusión es función de la temperatura y en este caso de la concentración. O sea que se van a ir acercando cada vez más los carbonos, pero se van a ir moviendo cada vez más lentamente hasta llegar a 727 grados, cuando ya constituyan su estructura laminar. Con eso estamos, recién dijimos hace un momento que para ese porcentaje de carbono, de 0,8% de carbono, lo que obtendríamos sería en los bordes de grano colonias de perlita. Hablo de colonias en general, colonias en plural, digamos. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes, digamos, sectores en los bordes de grano que van a constituir la nueva perlita, van a comenzar a constituir la nueva perlita. Sí. Disculpe, ¿cómo se llama el PDF que está viendo? No, estamos solamente, ustedes están mirando en este momento el diagrama de hierro carbono metastable. Lo único que yo estoy haciendo es un raconto de lo que ya hemos visto en la clase anterior. Ah, listo. Ah, bueno, yo también estoy viendo, pasa que usted dijo slide 57 y el último, el PPUT03, estructura cristalina 03B, solo tiene 42. Es en el slide 34 del 03 parte B. Ahí está diagrama de hierro carbono metastable. De eso estaba viendo yo, pero bueno, me había perdido. Fíjense ustedes una cosa, chicos. Varias veces lo he repetido el diagrama de hierro carbono. Vayan ustedes, avancen ustedes en su PowerPoint hasta donde dice resumen UT unidad temática número 3. ¿Están avanzando? Han llegado, probablemente el que haya llegado, han llegado a un resumen que está en rojo, escrito en rojo, digamos con un fondo amarillo y azul. Sí, profe, es el slide 35. Ah, bueno, para ustedes 35. Bueno, perfecto. Entonces, anterior a ese, está el diagrama hierro-carbono metastable. ¿Está bien? O sea que es el mismo que hemos visto antes, pero yo lo centré ahí porque a partir de allí nosotros vamos a ver, vamos a comenzar la clase en última instancia. Ahora estoy haciendo un raconto de lo que ya hemos visto. ¿Está bien? ¿Entendido? Un resumen. Sí, profe. Bien, continuamos. Esas colonias que se forman colonias de perlita, en general tienen las direcciones de las láminas, son variables, o sea, no que sean variables, sino son diferentes si consideramos una colonia o la que está al lado, o la que está al lado, o la que está al lado. Son colonias separadas que cada una tiene una direccionalidad diferente en cuanto a la formación de perlita. Pero en general, cuando uno ve al microscopio, puede observar que todas las colonias
tienen láminas cuya distancia entre sí son parecidas o muy similares. ¿Está bien? O sea, son aproximadamente paralelas dentro de una colonia y tienen más o menos el mismo espesor. Eso deviene, o sea, el espesor que se logra de las láminas, deviene por la temperatura a la cual se ha trabajado para llegar a la transformación, que es 727 grados. Eso ya lo hemos visto. Ahora, generalmente cuando uno trabaja con este tipo digamos, de procesos de enfriamiento, que hay dos, digamos, dos variables que tienen en cuenta la naturaleza. Por un lado, la variable de que en la medida que uno tenga menor temperatura, la difusión cada vez va a ser más lenta, por eso es que es más lenta a los 727 grados, pero también cuando se forma la perlita, que se forman granos de perlita, la naturaleza tiende a buscar que los granos resultantes sean lo mayor posible, o sea que son dos variables contrapuestas. Una es que se trata por la temperatura que se logra, a la cual se trabaja, trata la naturaleza de que sea lo más fina posible la lámina por problema de velocidad de difusión. Pero por otro lado, eso hace que la naturaleza sea, digamos, limite cualquier sistema que en el que se forma superficie en sólidos, van a tratar de ser, se va a tratar de lograr una transformación buscando la menor superficie posible. ¿Está bien? O sea que si yo tengo muchas láminas, si puedo lograr muchas láminas, o sea, con un espesor muy pequeño, tendríamos mucha superficie. ¿Está bien? Entonces, lo que trata la naturaleza de hacer es ponerse en contraposición a eso, es de lograr un mismo volumen con cambio de estado, con cambio de tamaño, con cambio de, digamos, de estructura cristalográfica, pero con menos superficie de paredes. ¿Está bien? O sea que habría la distancia interlaminar, entonces, es la mayor posible para disminuir la energía de creación de superficies. Son dos problemas que generalmente el profesional que trabaja en estas temáticas de enfriamientos en sólido se tiene que encontrar y tiene que dos variables contrapuestas entre sí. ¿Está bien? Uno tiende a lograr por menor velocidad poco movimiento de átomos, y por lógica también eso trae aparejado muchas láminas finas, y por otro lado, en función de la superficie que se tiene que crear, se ve morigerada esa mayor formación de láminas por el tema de que hay que crear mucha superficie, y eso es en última instancia podríamos decir que la distancia interlaminar es un compromiso, digamos, entre la velocidad de difusión y la energía superficial. ¿Está bien? La energía superficial tiende a agrandar
cualquier grano, la velocidad, digamos, la velocidad de difusión tiende a achicar los formatos de los granos por menor velocidad, menor movilidad. Otra de las características de las láminas que se logran de las colonias, aparte de ser multidireccional, tomando diferentes colonias, es que si tomamos una colonia en particular, podríamos observar al microscopio que las láminas alternadas de perlita y cementita son aproximadamente paralelas. Allí cabría hacer una acotación. Generalmente cuando uno lo mira al microscopio, desgraciadamente no tenemos nosotros esta posibilidad actual de hacerlo, ve que las láminas de diferentes colonias que están cercanas pueden llegar a mostrar diferente espesor. Pueden estar unas más alejadas y otras más cercanas. Pero eso en realidad es un efecto visual que uno tiene porque no están viendo en forma paralela la parte visual, no está viendo todos los conjuntos de láminas en forma igual. O sea, hay láminas que la estamos viendo con una diferencia de espacial al microscopio, pero es porque la direccionalidad de esas láminas nos hace visualizar de que realmente el espesor es mayor, cuando en realidad es menor. Porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros visualizamos al microscopio, lo que estamos viendo es un corte perpendicular a nuestra vista. Entonces va a haber láminas que van a estar más separadas, pero oblicuas al sentido de corte, y va a haber otras láminas que van a estar mucho más cercanas, que van a ser un corte prácticamente perpendicular al corte, digamos, que van a ser perpendicular al corte, que van a estar mucho más cerca en sí. Pero en realidad todas las colonias pueden tener el mismo espesor, ¿está bien? Porque han sido creadas a la misma temperatura. Bien, eso en cuanto a la propuesta que les he hecho yo de tomar una muestra al microscopio de austenita al 0,8%, que se transforma en perlita, 0,8%, tendríamos todo eso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un acero hipoeutectoide? Todavía estoy haciendo un raconto de lo que hemos visto en la clase anterior. Cuando tenemos un acero hipoeutectoide, antes de que se forme la perlita, al descender la temperatura, vamos a observar que en los bordes de grano de la austenita va a empezar a formarse, por difusión también, ferrita proeutectoide. O sea, recuerden ustedes que el acero hipoeutectoide está entre 0 y 0,8% de carbono. Esos bordes de grano de la austenita, en los bordes de grano se forma ferrita proeutectoide, o sea que va a haber una abundancia de hierro en desmedro del carbono, y en consecuencia va a haber zonas también en el borde de grano en el cual va a haber una excedencia de carbono respecto al hierro, que va a ser la parte que se va a formar de cementita cuando lleguemos a menor temperatura. Cuando lleguemos a la temperatura de 726 grados, esos bordes de grano
ya tendrán en su, digamos, en su contextura física, van a tener ferrita. Entonces, cuando llegue a 726 grados, se va a transformar la última austenita que tenemos, al igual que cuando tenemos concentración de 0,8% de carbono, se va a convertir en perlita. Entonces, esa formación de colonias de perlita para un acero hipertectoide va a competir dentro de los bordes de austenita con la ferrita constituida antes, a mayor temperatura. ¿Está bien? O sea que en los bordes de grano va a haber ferrita y va a haber cementita y va a haber perlita conformada a los 727 grados. Es igual que pasa digamos, es similar a lo que pasa con el hipereutectoide, o sea, un acero hipereutectoide. Nosotros tenemos acero hipereutectoide a una temperatura de, no sé, por ejemplo, 1100 grados. Cuando empecemos a disminuir la temperatura, vamos a llegar a la línea crítica, ACM, en la cual van a aparecer en los bordes de grano, va a aparecer cementita. Pero la aparición de cementita, que se va a confluir ahí en los bordes de grano, va a dar como consecuencia también la aparición de ferrita por decantación, digamos, porque digamos, se regula la cantidad de carbono hacia la zona de cementita y disminuye en lo que resta. También, si seguimos bajando la temperatura, vamos a llegar a los 727 grados y donde se formará la última parte de perlita. Entonces sí tendremos perlita y tendremos cementita proeutectoide, porque está hecho previamente, también compitiendo con la perlita que se va a hacer a posteriori, compitiendo en los bordes del grano, como una posición más. ¿Está bien? Bien, o sea, eso es lo que pasa cuando nosotros analizamos un diagrama de hidrocarbono metaestable. ¿Se recuerdan ustedes que el diagrama de hidrocarbono metaestable era un diagrama que traducía un fenómeno de transformación a una velocidad, digamos, intermedia, por eso da el diagrama de metaestable. Ahora, cabe ahí la pregunta, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura, aumento la velocidad de extracción de calor cuando llego a 727 grados? ¿Qué pasaría? O sea, todas estas reacciones que se verifican para el diagrama metaestable a una temperatura de 727 grados, ¿qué sucedería si yo bajo la temperatura de 727 grados? O sea, con una extracción más violenta de calor. Y ahí pasamos directamente ese diagrama hierro-carbono metaestable, prácticamente no nos serviría o no nos va a servir, porque estaríamos traicionando la metodología de cómo ha sido hecho el diagrama hierro-carbono, que es lo que tenemos hasta este momento. Les ruego que pasen al siguiente slide, donde dice control de endurecimiento de una aleación. Control de temperatura de transformación. La reacción eutectoide, ahí comenzamos la clase de hoy. La reacción eutectoide en estado sólido es muy lenta para iniciarse. O sea, generalmente cuando uno llega a los 727 grados, la difusión, al ser muy lenta, tarda en transformarse la austenita en perlita. O sea, tarda de iniciar esa transformación. O sea, hay movimiento lógico de carbono dentro de la estructura cristalográfica, pero sin
sin conformar lo que nosotros reconocemos como perlita con las láminas intercaladas. O sea que cuando llegamos a esa temperatura, tiene que pasar un cierto tiempo para que realmente comencemos a observar la formación o la transformación de austenita definitivamente en perlita. Lógicamente que cuando comienza esa transformación, continúa, progresa a los 727 grados, progresa hasta terminar la transformación. Esa línea de tiempo que ustedes pueden ver ahí, que dice 727 grados, es más o menos algo indicativo de cómo procede la cosa. Nosotros llegamos a 727 grados, paso en que podamos percibir la formación de perlitas y no solamente movimientos entre sí de los átomos, y cuando llega al punto A, comienza la transformación real en perlita de la austenita, sigue pasando el tiempo y va a llegar a un punto B, en el cual va a terminar la transformación y ya vamos a estar en 727 grados centígrados, pero ya con toda la perlita constituida. Por eso dice A, comienzo de formación de perlita, B, finalización de formación de perlita. Ahora, ¿qué pasa si esa temperatura podemos mantener y la hacemos descender por debajo de ese valor? Al descender por debajo de ese valor, va a haber una transformación. Profe, una pregunta. En perlita. Sí. Ahí dice que sí o sí tiene que ser 727 grados. Todo se hace con, o sea, muy exacto, digamos, con la temperatura. No, exacto si respetamos el diagrama de hidrocarbono que lo tuvimos anteriormente. ¿Está bien? Sí. Ese diagrama de carbono, ¿se acuerdan ustedes que era la resultante de un experimento en el cual salían esos valores? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le extraemos más calor cuando llegamos a esa temperatura y en vez de posicionarnos en 727 nos posicionamos en 725? La difusión va a ser diferente, va a tender a hacer perlita, pero a menor temperatura. Eso hace que la difusión va a ser más lenta y por lo cual las láminas van a ser quizás más finas. ¿Entendido? Y ya no vamos a estar dentro de ese diagrama, y ese diagrama no nos va a servir mucho, ese diagrama. Sino que el experimento en sí se nos va a salir de madre respecto al diagrama en sí. ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí, profe. Por eso les leo. Puede suceder que la temperatura de 727 grados centígrados de transformación no pueda ser mantenida y descienda por debajo de ese valor. Una temperatura de transformación menor dará una estructura más fina y resistente porque vamos a tener una difusión más lenta. ¿Está bien? Eso trae aparejado que el tiempo que tenemos que esperar para que comience la transformación, o sea, el tiempo de respuesta del sistema para que comience la transformación para llegar al punto A que hemos dibujado arriba en la línea de tiempo, también va a ser afectado. O sea que probablemente lo que suceda allí es que a una temperatura más baja el punto A se va a mover para algún lado. Ya vamos a ver para dónde, si es para la izquierda o para la derecha, o hacia adelante o después de lo que está marcado allí. ¿Está bien? Algo va a pasar.
Pero eso quiere decir que ya no estamos saliendo del diagrama, estamos olvidando el diagrama y vamos a necesitar otra cosa para seguir analizando vamos a necesitar quizás otro diagrama para ver qué es lo que sucede cuando la temperatura, nosotros por nuestra velocidad de extracción de calor, la hemos hecho descender por debajo de ese límite de 727 grados. Vayamos al siguiente slide. Ahí es cuando aparece la posible formación de otro diagrama TTT, de otro diagrama que se llama TTT. Porque la organización dentro de la perlita, de las dos fases, ferrita y cementita, se afecta. Supongamos que nosotros lo llevamos a 720 grados centígrados. La perlita que vamos a lograr va a estar constituida de mayor cantidad de láminas de ferrita y cementita, o sea, láminas más finas. ¿Y cómo podemos analizar esto? Usando otro diagrama que se llama diagrama TTT. Tiene varios nombres, que generalmente TTT significa tiempo, temperatura, transformación. O sea que es una relación entre el tiempo, los tiempos que manejamos, la temperatura a la cual vamos a procesar la muestra y la transformación que vamos a lograr. Se llama diagrama TTT, diagrama de transformación isotérmica TI, diagrama curva C. ¿Está bien? Son algunos de los nombres que generalmente aparecen en la bibliografía. Generalmente este diagrama permite predecir estructuras, propiedades mecánicas y tratamientos térmicos requeridos en un nacer. O sea que esto sirve mucho, esta parte sirve mucho para lo que ustedes tienen que ver o han visto ya una parte quizás con el ingeniero Gracia, creo que no, pero va a servir mucho este diagrama para los tratamientos térmicos también. Si vamos al siguiente slide, van a poder observar ustedes digamos, una muestra de un diagrama TTT. ¿Qué contiene este diagrama TTT? En las ordenadas la temperatura y en las abscisas tiempo. El tiempo está marcado en segundos. Fíjense ustedes que no está hablando es logarítmico, digamos, estos gráficos son logarítmicos, tenemos 0, 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, etcétera, tiempo en segundos, o sea que son tiempos muy pequeños de transformación. Y la transformación en sí, o sea, que sería el diagrama TTT, o sea, tiempo, temperatura, transformación, no está dado por el dibujo en rojo que tenemos, dentro de ese gráfico. Fíjense ustedes, si vamos arriba, entre 700 y 800 grados, hay una línea punteada que se llama austenita, o sea, que está denominada como austenita estable, o sea, que eso sería la temperatura a la cual en un diagrama metaestable estamos pasando de austenita a perlita para esa temperatura. Ahora, si nosotros bajamos la temperatura rápidamente por debajo de ese valor, o sea, le traemos calor, lo más probable que ustedes vean la curva, que hay una curva roja y hay una curva azul a la derecha, que son como dos C, líneas no punteadas, sino las líneas llenas. Esas dos líneas, roja y azul, nos están hablando de que son los lugares geométricos de el comienzo y finalización de la conformación de perlita. O sea que en la medida que nosotros
no tomemos 727 grados, sino menos de esa temperatura, por ejemplo 720 grados, vamos a observar que el tiempo de respuesta del sistema va a ser menor hasta comenzar a transformarse en perlita la austenita, o sea que va a ir, digamos, moviéndose en función de la línea descendente roja y la línea descendente azul de derecha a izquierda. Perdón. Fíjense ustedes que hay una línea verde, la primera línea verde que termina en perlita a la derecha. ¿Qué nos está diciendo esa línea verde? Que nosotros hemos comenzado con el cero tiempo, en el tiempo cero, hemos comenzado nuestro enfriamiento, o sea, nuestra extracción de calor, rápidamente, baja con una determinada pendiente y después lo volvemos isotérmico a logramos, por ejemplo, 680 grados rápidamente, y ahí lo dejamos trabajar para que se transforme y forme perlita a expensas de la austenita que teníamos inicialmente. Va a haber un punto en el cual comience la formación de perlita y va a haber un punto en el cual va a terminar la formación de perlita. ¿Está bien? Entonces fíjense que ahí hay una referencia que dice inicio de transformación, en la línea punteada es 50% de transformación, y el fin de transformación, la línea azul. O sea que ya no nos sirve el diagrama anterior, y sí nos sirve porque realmente es mucho más amigable para el caso en el cual nosotros tengamos velocidades de extracción de calor más elevadas, o sea, mayores que en el caso requerido para hacer el diagrama hierro-carbono que hemos estudiado hasta en el metaestable. Sigamos para abajo y después vamos a volver seguramente sobre este gráfico. Fíjense ustedes, la segunda línea verde que llega hasta cuando cambia su pendiente a cero, que dice vainita. Comienza en el mismo lugar, extraemos calor rápidamente, pero hasta que llegue a menor temperatura del sistema, por ejemplo a 350 grados, y ahí volvemos isotérmico el sistema, o sea que directamente la extracción de calor no hace variar la temperatura, y va la austenita metaestable, va a comenzar su transformación y va a terminar su transformación. Ya no en perlita, sino en otra sustancia que se llama vainita, o que se denomina vainita. Fíjense ustedes que cómo va a ir, digamos, los dos puntos de comienzo y finalización de transformación siempre van respetando esas líneas, esa línea azul y roja que hemos dicho nosotros. Vayamos a la tercera posibilidad. La tercera posibilidad de verde es que de la línea de 727 grados centígrados le extraemos calor rapidísimamente, rápidamente, digamos en un segundo o un poco más de un segundo, hasta llegar a 220 grados centígrados, y ahí podríamos observar, si tenemos tenemos una aleación hierro-carbono básica, que por más que esperemos allí, no se va a transformar la austenita inicial en perlita. O sea que no vamos a poder lograr, transformar la austenita inicial en perlita, pero sí se va a transformar en otra cosa, que se llama martensita. O sea, la martensita es una estructura cristalográfica totalmente deformada,
porque tiene muchísimo carbono para esta temperatura. Y es prácticamente sería como una especie de fotografía, casi sin movimiento de lo que teníamos de austenita. Piensen ustedes en un grano de austenita que está uniformemente, homogéneamente distribuido el carbono y el hierro, pero que nosotros le saquemos una fotografía y lo llevemos a esa fotografía, la hacemos ver como que está a 200 grados centígrados. Como va a ser a mucho menor temperatura, no le vamos a dar tiempo en esa fotografía a difundirse, y por lo tanto vamos a lograr una sustancia que va a tener una sobreabundancia para esa temperatura menor, una sobreabundancia de carbono. La sobreabundancia de carbono trae aparejado que respecto, aunque va a ser bastante similar estructuralmente hablando a la austenita inicial, pero va a ser muchísimo más dura porque va a tener sobreabundancia de carbono a la temperatura de 220 grados. La martensita, que ya lo vamos a ver después, y lo van a ver también con el ingeniero Gracias después para redondear los conceptos, es muchísimo más dura, más resistente, pero también más frágil que la austenita de donde proviene. Ahora, permítanme ustedes que leamos y analicemos en retrospectiva lo que hemos dicho ahora, pero lo leemos en el próximo slide. Dice, una transformación debajo de los 727 grados centígrados se considera temple. O sea, que cuando nosotros descendemos por esas líneas verdes a otra temperatura más abajo, todo eso podríamos considerarlo como un temple. Templando acerca y por debajo de los 727 grados centígrados, la austenita se subenfría ligeramente, cuando es poco lo que hemos bajado de temperatura. Se requieren tiempos prolongados antes que se formen núcleos estables para la ferrita cementita, incubación lenta. Después que la perlita comienza a crecer, los átomos se difunden con rapidez, produciéndose una perlita gruesa. O sea que generalmente lo que uno logra a temperaturas cercanas a los 727 grados, lo que se forma es una perlita denominada gruesa, o sea que los granos son, digamos, están bastante separados entre sí. Ahora, si nosotros templamos a menor temperatura, o sea, si inicialmente nosotros bajamos más la temperatura, la nucleación ocurre antes, la difusión es más lenta y se produce perlita fina. Eso sucede hasta llegar, en el caso que nos compete a nosotros, aproximadamente los 550 grados centígrados. Si ustedes vuelven al diagrama de hidrocarbono, al diagrama TTT, vamos a observar que a los 550 grados centígrados aproximadamente va a ser la temperatura a la cual más rápidamente vamos a poder empezar a formar, a ver que se forme la perlita. ¿Está bien? Por eso es que estamos hablando de una C o de una nariz, o sea, a los 550 grados es que está lo más cerca prácticamente de la línea vertical, de la línea de las ordenadas, a la curva roja. O sea que acuérdense que la curva roja era la que nos daba la indicación para cualquier temperatura del comienzo de la formación de perlita. Volvamos al siguiente. Y pasemos al otro. Les doy unos segundos para que vean esto. Es el esquema de transformación austenita perlita. Inicialmente tenemos, cuando estamos por llegar al punto C, después de haber bajado la temperatura, en ese templado, cuando llegamos al punto C, tendremos austenita, austenita pura, todavía. Comienza la transformación en el punto C, o sea, antes del punto, entre B y C, tenemos austenita pura, todavía no
no ha tenido tiempo de difundir los carbonos. Al llegar al punto C empieza a difundirse, empieza a formarse en los bordes de grano perlita, continúa la formación de perlita a expensas de la austenita hasta el punto D, y en el punto D ya tendremos todas las colonias de perlita y cementita constituyendo el volumen inicial que nosotros teníamos de austenita. ¿Está bien? Prácticamente es interesante verlo y comprenderlo, porque acá lo que hemos hablado, lo que hemos dicho anteriormente, acá se trasunta en este esquema de transformación de austenita en perlita a una temperatura inferior a la temperatura de 727 grados centígrados. Sigamos. Por debajo de la nariz del diagrama TTT, o sea, por debajo de los 550 grados, para el caso que nos ocupa a nosotros, la difusión ocurre lentamente. O sea, mientras más bajo, siempre tengan en cuenta que mientras más descendamos la temperatura, más baja va a ser la velocidad de difusión que tienen los átomos. Y los tiempos de transformación se incrementan. A esta baja temperatura, la laminilla y la perlita tendrían que ser muy, muy, muy delgadas, porque hay muy poco movimiento, y se obtiene una microestructura distinta con una energía superficial menor. Generalmente la naturaleza no logra conformar estructuras laminares como la perlita, y la cementita precipita en forma de partículas redondeadas dentro de una matriz de perlita que se denomina vainita. ¿Está bien? La cementita precipita en forma de partículas redondeadas dentro de una matriz de perlita. O sea, precipitan cementita y perlita, pero no ya conformando láminas, sino que la cementita lo hace en forma de partículas redondeadas dentro de una matriz de ferrita. Ambas cosas, esa mezcla, que ya no son laminares, ellas no son denominadas vainitas. La vainita se hace más fina conforme se... ¿Qué significa la vainita más fina? O sea, que cada vez más hay una subdivisión entre cementita y ferrita mayor, y cuando la temperatura la hacemos, o la transformación la logramos a valores más bajos todavía. Vainita gruesa, vainita superior, vainita de pluma, vainita fina, vainita inferior y vainita acicular. O sea, se va logrando en la medida que, vainita ahí con B corte puesto es B larga, se logran esos, digamos, esas denominaciones en la medida que vayamos haciendo descender inicialmente nuestro experimento a menor temperatura todavía, por debajo de la nariz, por debajo de 550 grados. Generalmente los aceros eutectoides presentan, a medida que la temperatura baja, una mayor resistencia, una menor ductilidad debido a la estructura más fina. O sea, mientras más fina sea la estructura, y eso lo hemos visto sobradamente antes como concepto, es que mientras más fina sea la estructura laminar, o la estructura esta de vainita, de la vainita, vamos a tener mayor resistencia y menor ductilidad. O sea, van a ser mucho más duros los productos, pero van a tener poca ductilidad, poca maleabilidad, pero van a ser más frágiles también por su misma característica de tener generalmente, para esas temperaturas muy bajas, una sobreabundancia de carbono, que si nosotros lo buscásemos, lo comparásemos con la cantidad de carbono que tendría un experimento, pero siguiendo el diagrama de hidrocarbono que hemos abandonado hace un rato, nosotros veríamos de que evidentemente el carbono hubiera migrado, de alguna forma se hubiera migrado
de la perita resultante. Y finalmente vamos a ver, no finalmente, sino quizás por ahora sí, vamos a ver finalmente, pero después vamos a volver sobre la clase próxima. Vamos a ver características de transformación martensítica. La martensita es una fase que proviene de una transformación en estado sólido sin difusión. O sea que lo hacemos tan rápidamente al proceso de extracción de calor, que no le damos tiempo a la austenita a permitir que los carbonos huyan de la austenita para conformar, por un lado, cementita y por otro lado, perlita. La martensita es que tiene una estructura cristalográfica tetragonal centrada en el cuerpo, se forma casi instantáneamente, fíjense ustedes que en un segundo prácticamente se forma, casi instantáneamente de la austenita FCC y tiene su misma composición. Tiene la misma composición, pero no es estable, es altamente inestable la martensita. La martensita está altamente sobresaturada de carbono, ya que el hierro normalmente contiene a esa temperatura, a 220 grados centígrados, contiene aproximadamente como solución sólida 0.021% de carbono, que es la ferrita, y la transformación martensítica en un acero eutectoide, merced a que nosotros le extraemos calor rápidamente, comienza a los 220 grados centígrados. O sea que a los 220 grados nosotros llegamos, y logramos llevar una austenita, bajar la temperatura de 700 y pico grados a 220 grados centígrados en menos de un segundo, nosotros vamos a lograr esa transformación martensítica. O sea que no le vamos a dar tiempo a los carbonos a difundir, a huir de los lugares, y van a quedar atrapados dentro de una estructura que es un cubo, pero deformado. El cubo deformado es el tetragonal, es un tetrágono centrado en el cuerpo. A continuación, vemos la estructura cristalográfica martensita, austenita a la izquierda. Mediante el temple logramos lo que vemos a la derecha de ustedes. ¿Está bien? La martensita. Bueno, acá vamos a parar porque son las 20:16. Vamos a parar hasta la próxima clase. En la próxima clase vamos a volver a repetir esta parte para que quede un poco más claro, y ya probablemente lo estamos esperando también al ingeniero Gracia para que esto mismo, esto que estamos viendo así, digamos, despiezadamente, lo comience a ver él desde otro punto de vista, que es que todo esto se utiliza para los tratamientos térmicos que ustedes tienen que estudiar, que es el temple, el recocido, el revenido, el normalizado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea que vamos a volver sobre este tema, cuestión de que queden los conceptos mucho más afiatados. ¿Ok? Chicos. Bueno, profe, bien, profe. Ahora no tenemos con el profe Gracia, entonces. No tienen. Esperen un momento. ¿Podemos seguir un chiquito más? Vamos a ver propiedades. No. Una slide más, vamos a ver propiedades. Después vamos, el otro no, lo vamos a ver después. Con el Gracia no van a tener porque está tomando examen en este momento. Entonces él me dijo que la martensita. Ahí cortamos para dar pie a que a ustedes reconsideren un poquito todo lo que hemos visto ahora, porque me imagino que en muy pocos minutos a uno le cambia un poco la bocha, digamos, respecto a lo que veníamos viendo suavecito con los diagramas estudiando el diagrama metaestable. Leo y comento si es que hay que comentar algo. Dice, la estructura y la propiedad de la martensita en el acero depende del contenido de carbono en la aleación. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un acero hipoeutectoide, un acero eutectoide o un acero hipereutectoide. También para templar. Por eso la estructura y la propiedad de la martensita generalmente dependen de dónde viene, o sea, de dónde provenimos, de dónde tenemos nosotros nuestra muestra. Para porcentaje de carbono bajos, la martensita crece en listones de placas angostas y finas, angostas y planas, una al lado de otra, en forma acicular, o sea, en forma de agujas.
Esta martensita no es muy dura porque proviene de un acero, generalmente, que es un acero también muy blando, bastante blando, que es el acero de bajo carbono. Para porcentajes de carbono mayores, la martensita se forma placas planas y angostas no aciculares. O sea, no se tiene tiempo de lograr aciculares, o sea, agujas. La dureza es alta en la estructura martensítica con más contenido de carbono. Generalmente, mientras más carbono tengamos, o sea, mientras nosotros partimos de una muestra con mayor cantidad de carbono, estamos hablando de austenita, ¿no? Vamos a lograr una mayor distorsión si nosotros la templamos. Esa mayor distorsión va a ser de que la martensita también, si comparamos dos martensitas, uno con el 0,5% de carbono y otro con 1% de carbono, seguramente la martensita de 1% de carbono va a ser muchísimo más dura que la martensita de 0,5% de carbono. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al ser muy dura también ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, de que hay muchas, la estructura cristalográfica está muy tensionada entre sí, entre diferentes átomos, y hace que sea frágil, o sea que se pueda romper con suma facilidad, ante un golpe o lo que fuere. Entonces, generalmente uno cuando templa, logra, por ejemplo, si yo tengo un cuchillo de acero común y lo quiero templar, la hoja del cuchillo va, cuando una vez templada, va a ser mucho más dura y resistente que la sin templar, pero va a ser frágil, se puede quebrar ante un golpe. Entonces, generalmente lo que uno hace como ingeniero o digamos o como especialista en estas temáticas, siempre se lo morigera, o sea, le achica sus propiedades de resistencia, pero en poca cantidad, o con un tratamiento adicional térmico que hace que esa estructura distorsionada varíe un poco su estructura a una estructura menos distorsionada, que va a continuar siendo dura, mucho más dura que nuestra muestra inicial, pero que va a morigerar la parte negativa de esa dureza, que es generalmente la fragilidad. Ahí es cuando aparecen lo que yo les digo de que van a estudiar con el ingeniero Gracia, que es, por ejemplo, los revenidos, etcétera, etcétera. O sea, que es trabajar un poco una muestra después de templada, cuestión de lograr características, digamos, adecuadas para nuestros fines ulteriores de uso del objeto. Ahora sí, chicos, sí, va a ser hasta la próxima clase. Buenas noches.